¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un video de teología apasionadamente. El día de hoy traigo una video reacción teológica apasionante y quiero finalizar con lo que empecé hace un par de meses, que es mi video reacción a mi debate contra el hermano pastor Ángel, cuando estuvimos debatiendo sobre si es necesario presuponer el cristianismo para establecer el conocimiento del mundo real. En el primer video ya mencioné cuál era el objetivo del debate, la correcta interpretación de la pregunta del debate, y por qué considero que respondí a la pregunta como se debe. Y también en el primer video estuve analizando mi postura y estuve de cierta forma brindando más explicaciones a los puntos que tal vez pudieron quedar menos explicados a la hora del debate por el corto tiempo que se nos dio a ambos para exponer nuestra postura. Y bueno, entonces ahora quisiera finalizar video reaccionando a la exposición de la postura del hermano Ángel y al mismo tiempo ofrecer algunos comentarios. Ciertamente, como estos comentarios ya vienen después del debate, no es que quiera con estos comentarios de cierta forma mostrar que yo gané, porque esto ya es fuera del debate. Lo que se dijo en el debate debe ser la única forma de evaluar quién realmente tuvo razón. Si yo o él dijimos o no dijimos algo que pudo habernos dado de cierta forma ventaja, bueno, pues ya no se dijo, y decirlo fuera del debate pues ya no es lo más correcto, lo más ad hoc. Lo único que quiero con esta video reacción es explicar y brindar mis comentarios a la posición del hermano, y de cierta forma seguir fomentando la investigación de la postura presuposicionalista, ya que hay más hermanos que también son presuposicionalistas, pero no son bantilianos, son clarkianos, y bueno, más que nada lo que quiero aquí es tratar de exponer el pensamiento del hermano, averiguar algunos presupuestos metafísicos, epistemológicos que hay en su postura, y de cierta forma compararlos con los míos, ¿no? Y también, si se puede, compararlos con la teología, ¿no? Con lo que se requiere para hacer teología. Bueno, sin nada más que añadir, vamos a empezar. Apenas me retiren de la pantalla. Ese va a ser la... Bueno, ¿es necesario presuponer el teísmo cristiano para establecer el conocimiento del mundo real? La respuesta corta es sí. Como defensor del presuposicionalismo y especialmente del presuposicionalismo de Cornelius Van Til, respondo con un rotundo sí, y procuraré demostrar que no solo es necesario presuponer el teísmo cristiano, sino que sin él no puede haber conocimiento alguno. Primero hay que definir qué es una presuposición. Antes de entrar a la tesis principal, es fundamental que definamos qué es una presuposición en el contexto del pensamiento presuposicionalista, o específicamente en el contexto del pensamiento de Cornelius Van Til. Una presuposición no es simplemente una creencia asumida sin pruebas, ni una suposición provisional, ni siquiera una verdad lógica autoevidente. Una presuposición en el contexto de la apologética reformada es, por un lado, una condición previa necesaria para que el conocimiento sea posible, es decir, una precondición ontológica. Y por otro lado, aquello que el sujeto debe asumir como punto de partida para razonar coherentemente, es decir, una postura epistemológica. Entonces, bueno, si se dan cuenta, aquí el hermano es un poco inconsistente entre lo que primeramente dice que no es una presuposición y con lo que finaliza diciendo sobre lo que es una presuposición. Cuando él dice que una presuposición no es una creencia asumida, lo que él está negando es que presuponer en el contexto de la apologética vantiliana sea como, por ejemplo, no demuestro A, simplemente la doy por hecho, donde A es una premisa y sobre A construyo un razonamiento para llegar a B. Eso es lo que él está diciendo, que no es una presuposición. Ahí diríamos que una presuposición hace referencia en el orden lógico a una premisa, a algo que no es
ente que no es real, sino que solamente argumentalmente es una creencia, es una premisa, una proposición que se da por hecho. Lo que él dice que sí es una presuposición en la apologética de Cornelius Van Til es que hace referencia a algo real que antecede a un efecto de forma necesaria y por el cual se llega a ese efecto, en este caso el conocimiento. Él dice que es una precondición ontológica. En el contexto de la filosofía clásica diríamos que es una causa, porque la causa siempre antecede, valga la redundancia, ontológicamente al efecto, porque por eso mismo se le llama causa, porque la causa es lo que hace que devenga el efecto, y lo deviene en el orden del ser. En el análisis del hermano, pues él le llama precondición ontológica, a lo que yo llamaría causa. Ahora bien, luego él añade que presuposición debería de ser el punto de partida, pero es ahí el problema con lo que dijo anteriormente. Un punto de partida, porque un punto de partida tiene que ser necesariamente un punto de partida nociológico, es decir, debe ser un conocimiento, debe ser una premisa, porque él ya dijo en un aspecto que la presuposición por un lado es algo ontológico, es decir, algo real, una causa que antecede a la posibilidad de algo. Pero en un segundo momento él dice ahora que la presuposición es también un punto de partida. Lo que yo pudiera entender sin llegar a la contradicción es que por un lado, en el orden del ser, el Dios Trino es la precondición ontológica de todo, porque nada antecede a Dios, Él es la causa primera. Y por otro lado, en otro orden, en el orden del conocimiento, Dios también debería ser mi punto de partida, ¿sí? Para que todo lo demás tenga coherencia en el edificio del conocimiento. Por ejemplo, si yo estoy buscando el fundamento de las reglas de la lógica, voy a poner a Dios como el presupuesto lógico necesario para que se devenga el edificio de la lógica como tal. Es decir, que si yo quiero justificar las reglas de la lógica, necesito encontrar esa explicación lógica, explicación epistemológica en la verdad del Dios Trino, no en su causalidad efectiva, porque ya hablamos que es una causalidad en el orden del ser, valga la redundancia, sino que también porque él añade que debe ser punto de partida, es decir, debe pertenecer a otro orden, es decir, a la forma en cómo la razón humana teoriza la realidad. El Dios Trino viene a ser también punto de partida. Es un punto de partida en el orden del ser, porque Él es la causa de todas las cosas, y también es un punto de partida en el orden del conocimiento, porque viene a ser, lo quieran o no, viene a ser la premisa fundamental que establece las demás posteriores premisas, razonamientos, conclusiones, edificios de conocimiento, etc. Y para eso vamos a retroceder el video un poco. Antes de entrar a la tesis principal, es fundamental que definamos qué es una presuposición en el contexto del pensamiento presuposicionalista o específicamente en el contexto del pensamiento de Cornelius Van Til. Una presuposición no es simplemente una creencia asumida sin pruebas, ni una suposición provisional. Ahí ya está diciendo que una presuposición no es una creencia asumida sin pruebas. Ni siquiera una verdad lógica autoevidente. Ok, tampoco es algo que tenga que ver con la proposición o con el aspecto del conocimiento. Creencia y verdad autoevidente son cosas que forman parte del orden del conocimiento, no del orden del ser. Presuposición en el contexto de la apologética reformada es, por un lado, una condición previa necesaria para que el conocimiento sea posible, es decir, una precondición ontológica. Ahí está. Él está diciendo que una presuposición en primer lugar es algo real.
no es algo que está dentro del conocimiento, sino algo real que está allá afuera en el mundo, que está causándolo todo. Por eso le llama precondición, es decir, que está antes del efecto y va a añadir la calidad de esa condición que es ontológica en el orden del ser. Y por otro lado, aquello que el sujeto debe asumir como punto de partida para razonar coherentemente. Y luego dice, por otro lado, es algo que el sujeto debe asumir. Fíjense bien lo que él está diciendo. Algo que el sujeto debe asumir para razonar correctamente. Eso es lo que yo digo que contradice a la primera negación, que él dice que no es una creencia asumida sin pruebas. Pero cuando él dice que eso es punto de partida para razonar correctamente, el asumir significa aceptar sin pruebas. Porque es justamente la noción de asumir algo, una premisa, el hecho de que la acepte sin pruebas. Entonces, sigamos adelante. Es decir, una postura epistemológica. Entonces, una presuposición es una verdad trascendental que hace posible que todas las demás verdades, incluso si no somos conscientes de ellas, sean verdad. Es decir, hay una realidad ontológica detrás de la presuposición o precondición real, y a la vez el sujeto debe asumir, sea consciente o no, esa realidad como base o acto epistemológico. En este caso, la presuposición en el contexto de la apologética vantiliana hace referencia, en primer lugar, a algo real, en este caso Dios Trino, y a su causalidad de crear y ordenar el mundo. Ese es por un lado un aspecto de la presuposición, hacer referencia a algo real. Y en un segundo momento, y gracias en primer lugar a la realidad de la precondición ontológica, ahora tenemos que reflejar ese mismo orden del ser, pero ahora reflejarlo en el orden del conocimiento, para poder construir coherentemente el edificio del conocimiento. Así como Dios es el primero en el orden del ser, estableciendo coherencia al mundo y existencia al mundo y manteniéndolo, conservándolo como tal, también es necesario que nosotros, cuando queramos crear y justificar el edificio del conocimiento, pongamos a Dios Trino como la primera verdad, y en este caso una verdad asumida, para poder justificar todo lo demás. Entonces yo diría que en el contexto de la apologética vantiliana, la presuposición tiene dos aspectos: el ontológico y el lógico. Ontológico en cuanto es causa que antecede a todas las demás, y por lo tanto dota a todos los efectos de su respectivo orden, coherencia, integridad, propiedades ontológicas, para resumir. Y en un segundo momento, hablando en el orden del conocimiento, viene a ser la presuposición una verdad asumida, no demostrada, pero que es necesaria para darle coherencia y forma a toda la estructura de pensamiento que queramos construir, ya sea que lo conozcamos o no. Pero cuando se quiere conocer, cuando se quiere justificar el conocimiento, esa debería ser, debido a la naturaleza del orden del ser en la que se encuentra la condición o la precondición ontológica, también en el orden del conocimiento, esa debería ser la primer verdad para todas las demás. En ese sentido, cuando el presuposicionalista dice que Dios es una presuposición, no está diciendo que uno deba creer primero en Dios para luego conocer cosas. Eso es absurdo, es una caricatura bastante común. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la realidad de Dios, es decir, la ontología, la realidad de Dios es lo que hace posible que el conocimiento exista en absoluto, y que eso es lo que se asume, lo que se debe asumir consciente e inconscientemente. Todos los seres humanos lo hacen. Incluso el no creyente, aunque suponga que Dios no existe, cuando él opera racionalmente y en su interpretación del mundo, presupone sin quererlo que Dios sí existe. Él vive en la casa de Dios mientras niega al dueño. Como dice Cornelius Van Til, para bofetear a Dios debe sentarse en su regazo, para bofetar a Dios debe negarlo. Así que... Ok, entonces fíjense bien, el hermano no está diciendo que en el acto de conocer, es decir, en el acto psicológico
de cómo el intelecto se lanza hacia el mundo para conocer, por ejemplo, que el cielo es azul, no está diciendo que debemos ahí primero presuponer la existencia de Dios para en un segundo momento entonces poder conocer que el cielo es azul. Lo que él está diciendo es que, por un lado, en el orden real de las cosas, ya sea que creas en Dios o no, como tú vives en una realidad en la que Dios es real, es gracias a que Él te crea y te mantiene existiendo la razón por la cual puedes conocer que el mundo es azul. Y en un segundo momento, cuando tú intentas justificar cómo es que existe algo llamado como conocimiento, ahora necesitas apelar a Dios lógicamente, epistemológicamente, para poder justificar el conocimiento, la estructura del conocimiento. Por eso menciona que para negar a Dios o para juzgarlo, ocupas en primer lugar sentarse en su regazo. Que esto es importante porque el uso del término presuposición se relaciona estrechamente con el argumento trascendental. No se trata, este argumento trascendental no se trata de un razonamiento inductivo ni deductivo, sino de una evaluación de lo que debe ser necesariamente verdadero para que el pensamiento y la experiencia tengan sentido. Es decir, el argumento trascendental investiga qué cosas deben ser el caso para que el pensamiento y la experiencia tengan sentido. Y en ese sentido, eso es razonar por presuposición. Es decir, es investigar las condiciones trascendentales del conocimiento, lo que hace posible el conocimiento. Así que, en resumen, una presuposición no es simplemente un prejuicio psicológico, sino una postura epistemológica respecto a una realidad metafísica. Dios, en el marco cristiano reformado, no solo es una presuposición necesaria, sino que es la precondición ontológica del conocimiento. Nosotros decimos, todo lo que es verdadero solo puede serlo porque existe Dios, que lo hace posible. Entonces, ok, fíjense bien lo último que dice respecto al argumento trascendental. El argumento trascendental dice es una evaluación porque lo que está buscando el argumento trascendental es buscar las precondiciones para que se obtenga algo. No es una deducción, no es una inferencia. Básicamente el argumento trascendental lo que está queriendo demostrar es que si damos por hecho A, donde A es el conocimiento, él va a investigar cuáles son las condiciones necesarias para que A sea posible. Eso es lo que dice él por razonar por presuposición, porque van a plantear un caso, en este caso el conocimiento, y luego van a empezar a investigar hacia atrás cuál es la condición que hace posible que el conocimiento sea posible. Entonces eso es razonar por presuposición. Esa es básicamente la esencia de los argumentos trascendentales. vamos a la pregunta. ¿Por qué decimos que sin Dios no puede haber conocimiento? Antes de proseguir, es algo muy interesante lo que dice el hermano, porque yo le doy la razón en el aspecto de que eso es exactamente lo que busca el argumento trascendental. El argumento trascendental no busca demostrar ni el conocimiento, ni tampoco busca demostrar la existencia de Dios, solamente busca evaluar. Y eso es algo muy importante, porque no es que el argumento trascendental dé por hecho que el conocimiento es real. El argumento trascendental lo que busca es encontrar las precondiciones del conocimiento, asumiendo que el conocimiento es real o asumiendo si quisiéramos que ese fuera el caso. Es decir, si yo planteo como hipótesis el conocimiento, él va a averiguar las condiciones para que se obtenga. Pero el argumento trascendental no demuestra ni la existencia de Dios, ni la existencia del conocimiento, ni se necesita postular el conocimiento como real. Tan solo el argumento trascendental lo que le interesa es evaluar e indagar en las precondiciones para que el conocimiento sea posible. Y esto es importante, importantísimo, porque uno podría utilizar el argumento trascendental y tener éxito en el aspecto de decir, sí, yo necesito a Dios para el conocimiento, sí, yo necesito al Dios Trino para el conocimiento, pero aún así pudiera el conocimiento ser falso. O sea, en la lógica existen dos aspectos.
la lógica formal y la lógica material. La lógica formal solamente se ocupa de las relaciones entre proposiciones, mientras que la lógica material se ocupa de la relación del pensamiento con el ser. En este caso, el argumento trascendental solamente se va a ocupar de las relaciones lógicas que hay entre el conocimiento o la posibilidad del conocimiento y Dios. Va a indagar qué relación hay entre uno y lo otro y que va a encontrar que es necesario Dios para que se obtenga el conocimiento. Pero nunca va a encontrar el argumento trascendental la verdad de decir que Dios existe o que el conocimiento es real. Eso es importante, porque aunque tuvieran razón, y la verdad yo no niego que exista una relación necesaria entre Dios y el conocimiento, el detalle es que nunca van a demostrar que Dios existe. Ellos solamente van a evaluar las condiciones que se necesitarían para que el conocimiento sea posible. Pero básicamente una persona escéptica, una persona que cree que el conocimiento no es real, de hecho una persona que cree que Dios no es real, pudiera también seguir la lógica del argumento trascendental y llegar a la conclusión de que el argumento trascendental es verdad, pero aún así no tendría por qué admitir que Dios existe. Solamente que se da o que se necesita el caso si quisiéramos que el conocimiento fuera posible. En primer lugar, porque Dios es quien establece las condiciones necesarias del conocimiento. Estas condiciones pueden resumirse o dividirse en tres aspectos. Primero, Dios establece al sujeto del conocimiento. El sujeto del conocimiento es el ser humano, creado a imagen de Dios según las Escrituras. Así que su racionalidad, su facultad de conocer, su capacidad de lenguaje y su análisis lógico no son autónomos ni autorreferenciales. Son derivados de Dios, son reflejos de Dios mismo. El Dios que todo lo sabe y el Dios que hace posible nuestro conocimiento y que nos ha creado como sujetos para poder conocer. Así que esto implica que nuestras facultades cognitivas son confiables porque han sido diseñadas por un creador sabio y veraz. No vivimos en un universo al azar que nos dé impresiones caóticas ni bajo el engaño de un demonio, un genio maligno cartesiano, como creía René Descartes, ¿no? Podemos confiar en que la mente humana, aunque afectada por el pecado, fue creada para conocer la verdad y está capacitada para ello por diseño divino. Así que, en primer lugar, tenemos al sujeto del conocimiento creado por Dios con la posibilidad de conocer y de conocer confiablemente. Bueno, yo en mi exposición, yo dije que hay dos formas de saber las cosas, ¿no? O hay dos formas de acercarse a la verdad, por la razón y por la fe. ¿Cómo sabe el hermano Ángel que él puede confiar, según su postura, en que puede conocer el mundo? Realmente él no puede demostrar por qué confía. Él tiene fe. Y no digo que esté mal tener fe. De hecho, ni siquiera estoy negando el cristianismo porque yo soy cristiano. Pero la postura del hermano se fundamenta en la fe. Es gracias a que él tiene fe en las Escrituras y en el Dios Trino que él se siente con esa fe capacitado para conocer el mundo. Pero en definitiva es una posición que demuestre su razón. Él asume, ¿verdad? Él asume que él puede conocer el mundo. Él asume que está capacitado para conocer el mundo, pero no lo sabe por causa, lo sabe por fe. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién en primer lugar es el que mueve al hombre a creer la palabra de Dios? No es un argumento. Es el Espíritu Santo por medio del don de la gracia y de la fe. Y nos lleva a confiar, no nos lleva a demostrar la verdad del cristianismo, nos lleva a ver la verdad del cristianismo, a confiar en ella, pero no un argumento que la demuestre. Entonces, efectivamente, él se siente capacitado porque confía, no porque lo sepa. No tiene un argumento para demostrar que efectivamente puede conocer el mundo. Y otra vez vuelvo a reiterar lo del argumento trascendental. El argumento trascendental no brinda seguridad para conocer el mundo. De hecho, tú podrías tener otra vez éxito en el argumento trascendental y tener fe en que Dios te hizo para conocer el mundo, y aún así nunca saber si eres apto para conocer el mundo, porque nunca tienes una prueba que dé facto sin la fe
a que conoces el mundo. Tú confías en Dios y por eso confías que puedes conocer el mundo. Pero no hay un argumento que sirva para demostrar que evidentemente puedes conocer el mundo. Porque otra vez lo reitero, las cosas que se conocen por la fe no se conocen por argumentación, se conocen por el don de la gracia. Y el don de la gracia lleva al hombre a confiar, no a demostrar. Que el Espíritu Santo nos dé un grado de certeza muy grande, eso no significa que tengamos un argumento para demostrar que por esa razón confiamos en nuestros sentidos, en nuestras aptitudes. Nosotros confiamos, ¿verdad? Y por la iluminación del Espíritu sabemos, ¿verdad?, que las cosas son así. Pero es muy diferente llegar a saber por la fe a demostrar. Que yo creo que aquí está el meollo del asunto. La postura vantiliana no demuestra lo que sabe. Y yo con justa razón lo he hecho muchas veces. Conocer por la fe no es algo que tenga que verse como inferior a conocer por la razón. En mi postura yo expuse que el conocimiento por fe nos da conocimiento de verdades sobrenaturales, grandísimas. Sin embargo, el conocimiento por la razón nos da conocimiento por causa. Nos deja saber un por qué y un cómo. Mientras que la fe, aunque nos deja conocer cosas muy elevadas, no nos deja saber cómo las cosas se obtienen de esta manera. Nos lleva a confiar en Dios. Entonces, el vantilianismo, y en este caso los vantilianos, no es que ellos tengan un argumento para probar la postura. Lo que ellos tienen es un sistema en el que conocen cuáles son las condiciones para que se dé el caso de las cosas, en este caso del conocimiento. Ellos tienen un sistema que lo que hace es indagar en las causas si quisiéramos que esto fuese posible, pero no tienen un argumento para demostrar que evidentemente este es el caso. El argumento trascendental, vuelvo a repetir, indaga, evalúa cuáles deberían ser las precondiciones si queremos que algo sea posible. En este caso el conocimiento, pero no demuestra que evidentemente este es el caso, es decir, donde el conocimiento es real. Uno debería en este caso empezar confiando y después de haber confiado, ahora indagar las precondiciones de su confianza. Es decir, si yo confío que tengo conocimiento, ahora lo que me toca a mí es investigar en esas causas de lo que yo he confiado. En este caso, si yo confío que el conocimiento es posible, bueno, déjame investigar cuáles son las causas que hacen que el conocimiento sea real. Pero no tengo nunca certeza si el conocimiento es real o no. Yo lo estoy asumiendo. Y por otro lado tenemos el objeto del conocimiento. El objeto del conocimiento es el mundo que nos rodea, el cosmos entero. El cosmos no es un caos sin sentido, ni una sucesión de eventos al azar. Es una creación ordenada, estructurada y llena de propósito. Fue Dios quien le dio forma y le asignó significado. Así que cada hecho, cada átomo, cada célula existe por medio de él, por él y para él. Esto implica que la naturaleza es uniforme, que se comporta regularmente de la misma manera. Hay irregularidades, hay leyes físicas constantes y estas pueden ser investigadas porque fueron impuestas por un Dios consciente o consistente. Además, esto significa que no existen hechos brutos, hechos como aislados, hechos sin significado, es decir, hechos sin interpretación. Todo hecho está cargado de contenido revelacional. Según las escrituras, todos los hechos revelan a Dios, así que no hay hecho neutro, no hay hecho bruto. Todos los hechos son profundamente revelacional. Todos los hechos están cargados de un significado divino. Nada está vacío de mensaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19:1. Así que tenemos el sujeto del conocimiento, nosotros creados por Dios a imagen de Dios, el objeto del conocimiento, la creación de Dios que revela claramente a este Dios, y tenemos la relación sujeto-objeto. A esto último del objeto del conocimiento, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con el hermano, porque lo que él está haciendo aquí es teología. Él no está haciendo filosofía, está haciendo teología. ¿Cómo sabemos que la creación revela al Dios Trino? Porque la revelación lo dice, la revelación especial, la revelación escrita. El problema es que el hermano argumenta desde un polo y yo desde otro. Yo estoy argumentando desde una posición que asume que el conocimiento del humano es parcial.
Es decir, una cosa es conocer por la razón y otra cosa es conocer por la fe. Y también una cosa es la cosa real y otra cosa es la cosa conocida. Es decir, ya cuando tengo la cosa en el intelecto. Déjenme exponerlo. El hermano dice, y con toda la verdad lo dice, que toda la creación está cargada de significado divino. Toda la creación anuncia la gloria de Dios. Eso es verísimo porque lo dice la palabra de Dios. No lo voy a negar. Es más, yo como justamente el tomista que quiero ser, afirmo que esto es una realidad. Pero ¿cómo yo conozco ese aspecto de la creación? Lo conozco por la fe en las escrituras. No puedo yo conocer ese aspecto de la creación sin la revelación escrita especial. Sin embargo, hay otro aspecto de la creación que yo puedo conocer de ella sin apelar a las escrituras. Y simplemente consiste en conocer el ser de las cosas y conocerlo obviamente de forma parcial. Porque este es un aspecto que los vantilianos no siempre tienen en mente, aunque lo digan. Y es la antropología. Es decir, el intelecto humano conoce las cosas siempre parcialmente. No es el humano como los ángeles o como Dios, que conoce las cosas en un acto simple de conocimiento. Yo conozco por medio de la vista un aspecto de las cosas y después con la razón abstraigo ese aspecto de las cosas. Entonces, cuando yo voy al mundo y lo conozco con los sentidos, yo obtengo aspectos que solamente se limitan a esas cualidades de las cosas. Y por la razón me puedo elevar hacia las cosas metafísicas de los objetos. Pero no puedo conocer otros aspectos además de esos por la razón. Es por otro lado, cuando la palabra viene, me revela un aspecto que estaba escondido a los instrumentos naturales del conocimiento. Y es justamente el que acaba de mencionar el hermano Ángel, que es que la creación habla del Dios Trino. Entonces, no tengo que negar eso. En realidad yo creo lo que acaba de decir el hermano, que la creación está cargada de conocimiento y que cada cosa habla de Dios y que es Dios el que mantiene las cosas existiendo. Aquí el detalle simplemente consiste en distinguir los aspectos del conocimiento y los tipos de conocimiento, y estos se fundamentan no en una división arbitraria que un tomista quiera imponer, sino en los propios instrumentos cognoscitivos, es decir, partir de una antropología y atender a cada conocimiento según el instrumento que se utiliza para conocer. No es lo mismo el conocimiento que pudiera utilizar una pistola de medición de calor a un termómetro. Mejor voy a cambiar el ejemplo. No es lo mismo lo que pudiera obtener como medición un multímetro que se usa para medir la intensidad eléctrica, ya sea corriente, voltaje, o también para medir la resistencia de algún conductor eléctrico. No se compara lo que puede conocer un multímetro a lo que puede conocer por otro lado un termómetro, que conoce la temperatura de las cosas, mientras que el multímetro conoce parámetros eléctricos de las cosas. Y si nos ponemos más rigurosos, un conductor eléctrico tiene temperatura y al mismo tiempo tiene corriente eléctrica. Sin embargo, los instrumentos, como son distintos en cualidad, porque uno se involucra en un aspecto cualitativamente diferente del otro, uno investiga parámetros eléctricos y el otro parámetros de calor, no debo yo esperar, por lo tanto, pensar que están peleados el instrumento 1 con el instrumento 2. Solamente es distinguir. El tomista hace esto. Cuando dice que conoce por la razón, solamente está distinguiendo que en la realidad puede conocer unas cosas diferente a lo que podría conocerla si aplicase la revelación o la fe. No está diciendo que exista otro mundo diferente al mundo que Dios creó. Es el mismo mundo. Lo diferente es que se utilizan instrumentos para conocer diferentes y uno más perfecto que el otro.
porque la palabra de Dios es mucho más perfecta para conocer el mundo que la razón humana. Pero debido a que yo soy hombre y no puedo dejar de utilizar mi razón para conocer el mundo, que necesito encontrar las relaciones entre conocer por razón y conocer por la fe. La relación que hay entre el sujeto y el objeto. Incluso si tuviéramos un sujeto racional y un mundo ordenado, sin una relación objetiva entre ambos, el conocimiento seguiría siendo imposible. ¿Quién establece esta relación? ¿Quién garantiza que la mente humana pueda realmente conocer el mundo? La respuesta, por supuesto, no es la evolución ni la naturaleza. Eso se puede reducir al absurdo de esas posiciones. Quien garantiza la relación entre el sujeto y el objeto es Dios mismo. Fue Él quien creó al hombre para dominar la tierra, para que conociera y diera la gloria a su creador por medio de lo creado. Esto significa que sí podemos conocer realmente los objetos tal como son en sí mismos. Así que estoy afirmando un realismo. Pero no. Es verdad, el hermano sostiene una posición realista, pero realista metafísicamente. Es decir, él sostiene que existen cosas. Porque en el realismo, y sobre todo en las corrientes modernas, que son diferentes a las clásicas, existe realismo metafísico y realismo epistemológico. Él está afirmando un realismo metafísico, pero no un realismo epistemológico. Porque la postura del hermano, que lo mencionó al principio, se basa en asumir, en primer lugar, el punto de partida. No tiene él la capacidad de verificar si el punto de partida es verdad. No puede. Él lo tiene que asumir. Tiene que confiar. Y en un segundo momento, ahora sí él se lanza a teorizar el mundo. A construir el edificio del conocimiento. Para darle coherencia al edificio del conocimiento. Y otra vez, no estoy confundiendo el acto de conocer. Porque ya dijo él que para conocer no ocupas presuponer a Dios. Él habla de cuando queremos justificar o encontrar las precondiciones del conocimiento. Es ahí donde él tiene que asumir el punto de partida, es donde él tiene que asumir la fe en ese punto de partida. En este caso, cuando él dice que él está seguro de conocer el mundo, él habla desde la posición de la fe. O sea, él lo que quiere decir es, yo tengo tanta fe en Dios que me siento confiado de conocer el mundo, pero no es que tenga una prueba para demostrar que efectivamente las cosas son así. Ese es el punto importante. Así que no conocemos los objetos meramente como se presentan en la mente humana, como afirman los idealistas o el kantianismo. No estamos atrapados en una cárcel fenomenológica. No hay un demonio engañándonos para que veamos un mundo que no existe. No, Dios ha creado un mundo real y ha hecho nuestras mentes capaces para interpretar e interactuar verdaderamente con Él y con su mundo que Él creó. Y no solamente esto, la creación de Dios garantiza también la relación objeto-objeto, es decir, los objetos creados se están relacionados entre sí. Los hechos están conectados entre sí porque todos responden a un plan unificador del creador. No somos unidades, o no son más bien unidades desconectadas, flotando en el vacío, hechos sin significado, hechos desconectados. No, esta conexión de los hechos hace posible la ciencia, la historia, la predicción, la causa y el efecto. También la creación de Dios garantiza la relación sujeto-sujeto, es decir, la relación entre nosotros, la comunicación nuestra. Las personas pueden comunicarse, pueden entenderse, pueden compartir conocimiento, porque todos somos portadores de la imagen de Dios, insertos en un mundo racional y gobernado por Dios mismo. El lenguaje no es una convención arbitraria sin contacto con la verdad, sino una herramienta diseñada por Dios para revelar y compartir conocimiento. Así que, en resumen, vamos a ver cuánto tiempo tengo. Bueno, tengo todavía. Yo, la verdad, lo he dicho en varias ocasiones, aunque muy pocas veces, es que la teología es mejor que la filosofía. Y lo que acaba de decir el hermano, todo lo que dijo, a excepción del modo en cómo lo utiliza, es decir, toda la teología que él mencionó es verdad. Dios es la causa primera, Dios ordena al mundo, le da coherencia, le da esencia, le da orden, lo gobierna providencialmente, y eso hace posible todo. O sea, la diferencia de nuestras posturas no es que yo tenga que negar la teología que él sostiene. La diferencia de nuestras posturas es que él hace teología nada más.
y él no acepta la distinción entre fe y razón. Es decir, él sostiene un realismo teológico. Eso es muy bueno y todos deberíamos sostener el realismo teológico. Es decir, que Dios ha creado un mundo extramental que tiene causa, leyes, efectos, etc. O sea, él le hace teología y eso es verdad porque está fundamentada en las escrituras. Aquí el meollo del asunto es aprender a distinguir los conocimientos fundamentándose en los instrumentos del conocimiento. Es todo. Porque mi postura puede absorber perfectamente la postura del hermano. Obviamente con modificaciones, pero la puede absorber. Porque en el tomismo, el conocimiento por fe, que es el conocimiento de la teología sagrada, es mucho más elevado que el conocimiento por la razón. Y por lo tanto, como es mucho más elevado, es capaz de explicar las cosas que el conocimiento por la razón no puede explicar. Es decir, el conocimiento por la razón no puede explicar ni justificar sin caer en aporías cómo la razón es capaz de conocer. O sea, si la filosofía se pregunta, ¿la razón puede conocer? La razón no puede establecer la respuesta de esa pregunta sin cometer una petición de principio. Sin embargo, la teología, porque es una visión que trasciende la experiencia humana, es decir, es la visión de Dios sobre nosotros, sí puede responder la pregunta, pero la respuesta a la pregunta se acepta por fe, no por razón. Y eso no la hace menos científica ni menos verdadera. No sé por qué la verdad no aceptan la distinción entre fe y razón, porque yo creo que el hecho de aceptar la distinción entre fe y razón hace que mantengamos a la teología aquí y a la filosofía acá. Pero cuando ellos borran esa línea porque dicen que no les gusta la autonomía, lo que yo veo es que la teología hace esto. Se baja a hacer filosofía la teología y como ya lo vieron, él no demuestra, él evalúa. No puede demostrar que tiene razón, él lo asume, él tiene fe, pero no tiene un argumento para demostrar de facto que tiene razón. Él lo que tiene es una evaluación que lo que va a hacer es encontrar las precondiciones si quisiéramos que algo fuese posible o si fuese el caso. En este caso, si queremos que el conocimiento sea verdad, ocupamos una serie de precondiciones en las que en ellas debe estar en primer lugar el Dios Trino y la teología cristiana. Pero tenemos un argumento que demuestre que evidentemente esas precondiciones son verdad. No, es un punto de partida que se acepta por fe. Ahora bien, si un musulmán, o vamos a pensarlo así, si viniera un ateo con una construcción cosmovisional totalmente diferente, en la que él tuviera un punto de partida que se acepta por fe, o sea, que ya fuese un ateísmo positivo, un ateísmo constructivo como el ateísmo moderno, y para esto puede profundizar en las obras de Cornelio Fabro para saber un poquito más de esto. Si tienen un ateísmo constructivo donde las reglas de su cosmovisión son otras, yo no puedo juzgar a las reglas de otra cosmovisión porque las reglas de la otra cosmovisión se aceptan por fe, como las mías también. O sea, mi punto de partida se acepta por fe. Y si ellos me preguntan a mí por la causa que justifica mi punto de partida, yo digo, yo tengo fe. O yo puedo decir, es que mi punto de partida hace coherente todo lo demás. Ellos van a decir, muy bien, en nuestra cosmovisión, nuestro punto de partida hace coherente todo lo demás, siguiendo las reglas de nuestra cosmovisión. Pero si yo quiero juzgar las reglas de la cosmovisión de ellos, yo estaría llevando las reglas de mi cosmovisión a una crítica hacia la cosmovisión de los demás. Y allí es donde ellos me podrían acusar, pero oye, ¿por qué nosotros en primer lugar deberíamos aceptar las reglas de tu cosmovisión para juzgar la nuestra? ¿Por qué no juzga las reglas de nuestra cosmovisión asumiendo las reglas de nuestra cosmovisión? Porque ellos también podrían decir, vamos a juzgar las reglas de tu cosmovisión con las reglas de nuestra cosmovisión. Entonces, este problema, esta apologética, vuelve al diálogo un callejón sin salida. Porque cualquiera pudiera apelar a su
propio punto de partida como referencia y a sus propias reglas que devienen de su propio punto de partida para juzgar todo lo demás. Entonces, yo digo bien por la teología, digo mal por la apologética vantiliana, porque no van a poder jamás vencer la crítica cosmovisional cuando se hace de esta forma tan radical. Pudiera yo crear una religión X basada en reglas Z con criterios R, y no podría el vantiliano criticarlos porque yo lo voy a acusar de traer sus propios criterios externos a mi cosmovisión para juzgar mi cosmovisión, porque él tampoco estaría dispuesto a aceptar mis criterios para juzgar su cosmovisión, porque él ya da por hecho el punto de partida. Ya suficiente tiempo. En resumen, sin Dios, y este es el argumento, lo que estamos diciendo, es necesario presuponer a Dios, porque sin Dios no hay sujeto racional, sin Dios no hay objeto ordenado, sin Dios no hay relación entre ambos, sin Dios no hay relación sujeto-sujeto, ni objeto-objeto. Por tanto, sin Dios no hay posibilidad de conocimiento. Eso es lo primero que estamos diciendo. Por tanto, en segundo lugar, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento no es simplemente información acumulada. El conocimiento es la relación intelectual fiel y correcta entre el sujeto, es decir, nosotros, y el objeto. Esa es comprender la realidad como realmente es decir, como Dios la creó, como Dios la significó y como Dios la interpretó. En otras palabras, el conocimiento es la acomodación nuestra, de nuestro intelecto, al conocimiento que Dios tiene del mundo que Él creó. Es decir, como la creación estuvo inicialmente en la mente de Dios, antes de que todo existiera, la creación estuvo en la mente de Dios, lo que llamamos arquetípico, lo original. Él la trajo a existencia, lo que llamamos el típico, la copia. Dios le dio existencia a todo lo que existe. Y no solamente le dio existencia, sino que le dio significado a cada uno de los objetos que él llamó a la existencia. Entonces, solo podemos conocer verdaderamente el objeto si lo interpretamos en subordinación al significado que Dios imprimió en él. Conocer un objeto es entender cómo ese objeto se relaciona con el plan de Dios. Esto es lo que llamamos conocer analógicamente. Él entonces es también una condición previa para el conocimiento de las criaturas, porque el significado que imprimió en cada hecho es una condición previa para el verdadero conocimiento humano. Él es una condición previa para que todos los hechos tengan significado. Para que haya conocimiento verdadero, entonces deben cumplirse estas condiciones fundamentales. Primero, debe haber un sujeto racional, una mente creada por Dios con facultades cognitivas confiables, hecha a imagen de Dios. Debe haber un objeto ordenado y significativo. La creación de Dios que está llena de propósito, no hay hechos brutos, no hay hechos caóticos. Y debe haber una relación objetiva entre ambos, establecida por Dios mismo, que une al sujeto con el objeto de forma inteligible. Estos tres puntos tienen que ver con lo que digo, la posibilidad del conocimiento. Dios es quien establece la posibilidad del conocimiento. Pero hay un cuarto punto que se deriva naturalmente de estos tres puntos, y es que debe haber una interpretación correcta, es decir, una que no se base en la autonomía del hombre, sino que se someta a la revelación de Dios, quien da a cada objeto su significado. Conocemos verdaderamente las cosas cuando las interpretamos conforme al significado que Dios le dio. Y esto último tiene que ver con el conocimiento verdadero. Esta relación sujeto-objeto ahora está distorsionada por el pecado, por la caída del pecado, pero no siempre estuvo distorsionada. Antes de la caída no estaba distorsionada. El hombre podía relacionar perfectamente todos los hechos con su creador. Ese es el verdadero conocimiento. Después de la caída, por supuesto, esto se distorsiona. Entonces alguien dirá, pero el incrédulo también conoce, me dice. Por supuesto, no estamos negando eso. Los incrédulos razonan, los incrédulos hacen ciencia, los incrédulos descubren verdades. Esto respondemos sí, esto es obvio. Claro que lo hacen, pero lo hacen a pesar de su cosmovisión, no gracias a ella. El incrédulo puede contar, pero no da cuenta, no puede dar cuenta del por qué cuenta. Es decir, el incrédulo puede obtener conocimiento porque como criatura de Dios vive en el mundo de Dios, hecho a imagen de Dios. Él es hecho a imagen de Dios y vive en el mundo de Dios. Así que la relación ya está establecida previamente por Dios. Además, la gracia común, que es otra doctrina importante, está operando siempre. Aristóteles, Newton o científicos actuales que no son cristianos descubren verdades. El problema no es la acumulación de datos. Ellos tienen conocimiento funcional, por supuesto, pero por un lado, eso es una mezcla de verdad y error.
porque interpretan los hechos sin relación con su creador. Entonces obtienen un conocimiento parcialmente verdadero y parcialmente errado. Y por otro lado, este conocimiento es epistemológicamente robado del campo cristiano, porque ellos pueden contar, pero no pueden dar cuenta del por qué cuentan. Es decir, ellos no tienen una explicación de qué es el sujeto, de qué es el objeto y cómo se relaciona el sujeto y el objeto. Y las explicaciones que dan se pueden reducir al absurdo, no se justifican realmente. No pueden justificar la posibilidad del conocimiento. Así que las verdades que los incrédulos descubren nos pertenecen a nosotros. Toda verdad es verdad cristiana. Entonces, este es el punto 1. Dios es quien establece la posibilidad del conocimiento al establecer la relación sujeto-objeto. Y Dios imprimió un significado en cada hecho, y el conocimiento humano es verdadero cuando refleja la mente de Dios al interpretar dicho significado. Si no refleja la mente de Dios, es una interpretación autónoma y un conocimiento parcial de las cosas. Así que concluyo como empecé. Sí, es absolutamente necesario presuponer el teísmo cristiano para establecer el conocimiento del mundo real. No estamos diciendo que el incrédulo debe creer en Dios para conocer, no, sino que él está presuponiendo a Dios en todo el momento al captar la verdad del mundo. Como sujeto, actúa como creación de Dios y se relaciona con la creación de Dios porque ya esa relación está previamente establecida por Dios. Así que no porque el incrédulo no pueda conocer o llegar a verdades, sino porque no puede justificar su conocimiento sin el Dios trino de las Escrituras. Él puede conocer, pero no puede justificar ese conocimiento. Por tanto, el conocimiento del mundo real solo es posible si el Dios de la Biblia existe. Y no solo eso, si es quien Él dice ser en su palabra. Si negamos a Dios como la presuposición del conocimiento, no nos queda conocimiento alguno, solo oscuridad, solo confusión, es lo único que nos queda, ¿sí? Porque, bueno, y repito esto, para conocer un hecho, verdaderamente, no estamos diciendo que no sepa el incrédulo que la serpiente, o sea, que no entienda el incrédulo cómo se comporta la serpiente, o qué come, o cuál es su naturaleza. Estamos diciendo que si el incrédulo no entiende la serpiente como creada por Dios, como caída a causa del pecado del hombre, como gobernada por Dios en la soberanía de Dios, como bajo el decreto de Dios, y para la gloria de Dios, no está conociendo realmente ningún objeto. Verdaderamente ningún objeto, más bien. Bueno, ahorita me dio risa porque sonó la alarma, y creo que era porque el hermano ya se le había acabado el tiempo, no porque me estuviera burlando de él. Pero bueno, a modo de resumen, la postura del hermano teológicamente es verdad, pero traigo a colación eso. Cuando hablamos de establecer el conocimiento del mundo real, se me hace que el hermano está pensando en la pregunta moderna de cómo sabe la razón que puede conocer. Y evidentemente, la razón no puede responder esa pregunta. Porque ¿qué presupone la pregunta? Esto es interesante. Y de hecho yo estaba pensando en una forma, en lo que estaba diciendo el hermano, cuando él dice que la revelación explica la posibilidad del conocimiento. Estaba tratando de formular una objeción hacia mi postura. Porque él tiene razón, en un sentido. En uno no, pero en otro sí tiene razón. Vamos para allá, ya para finalizar el video. La pregunta de ¿puede la razón demostrar que puede conocer? ¿Qué presupone? En primer lugar, demostrar consiste en pasar de principios a efectos. En conocer un principio y en indagar cuál es el efecto del principio. Pasar de lo general a lo particular. Eso es demostrar. Ahora, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar, primeramente apelando a un principio, que la razón humana puede conocer. ¿Y qué es conocer? Conocer, en un sentido básico, es poseer el ser de la cosa a un modo distinto en el intelecto. Pero
¿A qué principio puede apelar la razón humana para saber si puede conocer? Sí, para apelar en primer lugar al principio, necesita la razón humana ejecutar ese poder, porque la razón humana, para poder apelar al principio que le va a permitir establecer la prueba, primero tiene que conocer el principio, para que después pueda decir, mira, por medio de este principio puedo saber que tengo el poder para conocer. Entonces, en la medida que se formule la pregunta, se está presuponiendo que la razón podría trascenderse para conocer el principio y luego autoevaluarse. Pero esto es imposible. No puede la razón humana trascenderse a sí misma. O sea, no puedo yo dejar de ser hombre y convertirme en algo superior para después evaluar si cuando yo era hombre poseía una capacidad de conocer el mundo. Y como siempre soy hombre y estoy condenado por mi esencia a ser siempre un hombre, no puedo yo dejar de usar mi razón para evaluar a mi razón. Entonces, como yo siempre sigo siendo hombre, cuando la pregunta de si mi razón puede conocer, exige que yo use la razón para responder la pregunta, convirtiendo así a la respuesta en una petición de principio, porque ya estoy dando por hecho que mi razón es apta para responder antes de saber si puede responder. Entonces, no puedo ni trascenderme y no puedo responder sin cometer una petición de principio. Ahora, ¿qué podemos obtener de estos dos casos? No podemos obtener nada. Esto no es filosofía. Esto es lo que viene de la ilusión moderna, del racionalismo, de querer demostrarlo todo y de haber empezado a desconfiar de los sentidos y, siendo exacto, de perder la doctrina del intelecto agente, es decir, de cómo empieza el conocimiento con la certeza sensible hacia la abstracción humana. Entonces, cuando el hermano hace la pregunta por el conocimiento, yo creo, porque no me consta, yo creo que él está pensando en esa pregunta, pero esa pregunta, con justa razón, no se puede responder. ¿Quién podría responder a esa pregunta? Ya dijimos que no puedo responderla yo, porque yo soy el que está evaluándose. Entonces no puedo responder yo si lo que se va a evaluar es mi capacidad para responder. Necesito que alguien responda por mí. Y obviamente tendría que ser alguien que esté por encima de toda la razón humana. En este caso sería Dios el que responde la pregunta de si el hombre es capaz de conocer o no. Pero, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo obtengo la respuesta de Dios? No puedo obtenerla por la razón, porque justamente lo que estoy evaluando es la razón. Entonces no puedo obtener la respuesta de Dios por la razón, porque es lo que se está evaluando. Entonces, ¿cómo la obtengo? Si no puedo usar la razón ni siquiera para obtener la respuesta de Dios. Porque supongamos que está Dios y Dios me dice, mira, aquí está la respuesta. Pero si yo, para tomar esa respuesta, necesito usar mi razón, vuelvo a caer en la petición de principio, porque yo estoy asumiendo que mi razón es capaz de obtener esa respuesta divina. Entonces, ¿cómo obtengo la respuesta de Dios? La obtengo por fe, no por la razón. La obtengo por fe. Estoy confiando
que cuando Dios me dice, mira, esta es la solución al problema, yo estoy confiando en eso, pero yo nunca voy a poder justificar, porque en el momento en el que intento justificar, estoy cometiendo la petición de principio. Entonces ahí queda expuesto la distinción entre el conocimiento por fe y razón para la gran pregunta de si es posible demostrar el conocimiento. Pero eso no quiere decir entonces, Daniel, que tú estás mal, porque tú no puedes responder a esa pregunta. Y yo digo, exactamente, yo no puedo responder a la pregunta, pero yo por esa razón no hago filosofía moderna, porque la filosofía moderna es teología nada más, vestida de harapos de filosofía. Yo digo, yo no voy a hacerme la pregunta de esa manera, porque para responderla sería petición de principio. Y se supone que lo que hace la filosofía es conocer las cosas por la razón, por medio de las causas, un conocimiento cierto por causas. Entonces, en cuanto viene esta pregunta a mí, yo digo, esta pregunta es teológica. Si alguien me lanza la pregunta, oye, ¿cómo sabes que conoces? ¿Cómo puedes justificar que conoces? Yo digo, no lo puedo saber. Esa pregunta es teológica, porque solamente se puede responder por medio de una fuente suprema. Y la acepto por fe, no la acepto por la razón. Y por lo tanto yo englobo esa pregunta no como filosófica, sino como teológica. Y distingo, no separo, no creo otra realidad. Distingo, digo, esto es teología. Y solamente puedo responder a esa pregunta apelando a la fe, apelando a la revelación divina. Por otro lado, ¿puedo yo crear un edificio de conocimiento y justificarlo? ¿Sí? ¿Sin apelar a la revelación divina? Sí, sí puedo. Porque yo no voy a hacerme la pregunta a la que me obliga a mí a responder con una petición de principio. Yo voy a hacer la pregunta acerca de si yo puedo conocer el mundo que estoy viendo y cómo yo puedo teorizar a ese mundo sin caer en círculos. ¿Y cómo se hace todo esto? Simplemente poniendo sobre la mesa la antropología, distinguiendo entre aspectos de conocimiento e instrumentos de conocimiento. Yo no separo lo que dice la teología cristiana de la filosofía. Yo distingo, yo categorizo, yo ordeno. No separo, no creo otra realidad, otro mundo en donde Dios Trino no sea mi Dios. Solamente distingo lo que puedo conocer con la razón y lo que puedo conocer con la fe. En eso radica la autonomía, solamente en distinguir. No radica la autonomía en crear un mundo donde Dios no exista y que yo plantee que en ese mundo es posible conocer. Nada más lejos de la verdad. Pero bueno, aquí acaba mi video reacción al debate. Los animo a que vean el debate completo porque no voy a reaccionar a las preguntas. Yo creo que con esto queda más que suficiente y esto es suficiente para poder comprender las preguntas y respuestas que vendrán en la segunda parte del debate. Entonces agradezco mucho su atención, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.